¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del 2 de junio del 2024. Esta semana, desde el lunes anterior, empezamos a hacer una revisión de las 4 entidades federativas en donde empezaron las campañas electorales para la gubernatura y para la jefatura de gobierno desde el día 1 de marzo. Hoy haremos un análisis muy general relacionado con el estado de Guanajuato, porque el Partido Acción Nacional ha conservado la gubernatura de Guanajuato durante los últimos 33 años, la cual obtuvo como producto de la llamada concertación entre el gobierno priista de Carlos Salinas de Gortari y el PAN, acción con la cual el mandatario tricolor pretendió legitimarse políticamente luego de su cuestionado triunfo electoral de 1988 sobre Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, de la coalición de izquierda Frente Democrático Nacional. Luego de 3 décadas, el panorama para el Partido Acción Nacional no parece del todo claro en Guanajuato, donde se elegirá por primera ocasión en su historia a una gobernadora en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Agobiada la entidad por la inseguridad, la escasez de fuentes de agua potable y la contaminación, las predicciones sobre el resultado electoral en Guanajuato son contradictorias, al cumplirse esta semana un mes de las campañas formales rumbo a la gubernatura. Pues mientras algunas encuestadoras que han realizado trabajo cara a cara con la gente, es decir, entrevistas en vivienda y cara a cara, han documentado una contienda muy cerrada e inclusive favorable a la oposición, hay consultores que escudriñan la opinión pública a través de llamadas telefónicas enviadas de forma automática con el uso de robots que anuncian que el PAN tendría una amplia y cómoda ventaja. Es decir, hay esa bipolaridad, por llamarla de alguna manera, entre el trabajo que hacen algunas encuestas que utilizan una metodología clara y dicen, yo diseñé esta muestra pensando que en las entrevistas cara a cara iba a tener tantas personas de tal manzana, de tal distrito, de tal sección electoral, con la intención de que esta muestra sea representativa de la mayoría de las personas que viven en Guanajuato o el estado del que se trate o la república cuando se trata de una encuesta nacional. Y en el caso, por ejemplo, de las encuestadoras que utilizan la técnica de enviar llamadas telefónicas en forma automática o de utilizar un robot para preguntarle a la gente sobre un cuestionario determinado, pues es inevitable que tienen un sesgo. El rechazo es altísimo. Sabemos, por ejemplo, que la tasa de rechazo en las encuestas de Massive Caller es del 95%, lo cual significa que hay un momento en estas encuestas, como lo mismo las llamadas telefónicas enviadas en forma automática, es inevitable que haya una distorsión, que haya un sesgo. ¿Por qué? Pues porque al haber una tasa de rechazo muy alta, no se hace adecuadamente el ajuste sobre la muestra que se va a tomar en consideración para llegar a conclusiones. Pero haciendo esta observación, de cualquier manera, es importante tener los dos puntos de referencia. ¿Para qué? Pues para que finalmente usted como audiencia juzgue las distorsiones que se dan y sepa con mucha claridad cuando los resultados pongan a cada encuestador en su lugar, por dónde se puede caminar con mayor certeza y por dónde no. Y esto pues va de mérito del trabajo que hacen estas casas consultoras que hacen ejercicios de demoscopia. La plataforma digital Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, conocida como PopLab, que tiene su sede en el estado de Guanajuato, resume dos de los grandes problemas de esa entidad en donde va a haber cambio de gobernador por gobernadora. Dice esta plataforma del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, pese a insuficiencia de agua, Guanajuato prioriza la expansión industrial. Ciudadanos de las zonas urbanas de Guanajuato resienten la escasez de agua por tandeos en sus hogares, no solo en el estío, sino prácticamente todo el año, mientras la actividad industrial consume agua potable y la devuelve contaminada a cuerpos de agua prácticamente muertos. Una verdadera calamidad para la gente que vive en Guanajuato y que confronta el interés de la gente común con los intereses de los grupos de poder económicos y políticos que promueven la expansión industrial a costa de la salud y del bienestar de su gente. Porque en esta etapa del estío es cuando
prácticamente se profundiza la crisis de agua y Guanajuato es un estado que tiene problemas muy serios. Pero mire usted, en la diapositiva número 4 tenemos la lista de las 3 candidatas que en este momento ya están compitiendo por la gubernatura de Guanajuato. Ahí va a haber gobernadora porque va a haber gobernadora. La campaña para la gubernatura, como le decíamos a usted, empezó el 1 de marzo y terminará el 29 de mayo. Las campañas para diputados van a empezar el 15 de abril y terminarán también el 29 de mayo, y las campañas para alcaldes, para presidentes municipales en Guanajuato, se inician el 31 de marzo y terminarán el 29 de mayo. Pero en este caso, Livia Denise García Muñoz Ledo es la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato. Alma Eduviges Alcaraz Hernández es la abanderada de Sigamos Haciendo Historia en Guanajuato, y Yulma Rocha Aguilar es la candidata de Movimiento Ciudadano, que, dicho esto, sin demérito de su trabajo y de su esfuerzo, no tiene ninguna posibilidad de aspirar al triunfo. Pero vámonos un poquito atrás. Llamó poderosamente la atención la encuesta dada a conocer el sábado 25 de noviembre del 2023 por la consultora Encol, que anunciaba una contienda muy cerrada en Guanajuato. Ahí ven ustedes la diapositiva número 6, donde dice: de los siguientes partidos políticos, ¿por quién votaría si el día de hoy fueran las elecciones para gobernador o gobernadora de Guanajuato? Y ustedes ven en lo que corresponde a la preferencia bruta que hay un empate técnico muy claro entre el PAN y Morena. Morena tendría en ese entonces 42% y el PAN 44%. Pero hubo otros datos que también fueron muy enigmáticos en una entidad como Guanajuato. Usted recordará, y este dato es muy importante, el único estado de la República, de los 32 estados de la República, donde no ganó Andrés Manuel López Obrador cuando ganó la presidencia de la República, fue el estado de Guanajuato, para que usted se dé una idea de lo difícil que es el estado de Guanajuato para Morena y sus aliados. Bueno, pues en esta diapositiva número 7 que tenemos en pantalla, hay una pregunta muy enigmática. Desde su punto de vista, ¿qué es mejor para el estado de Guanajuato? ¿Que siga gobernando el PAN? En ese momento el 27% dijo que sí, pero lo notable es que el 66% de los encuestados dijeron que les gustaría que hubiese un cambio de partido en el gobierno del estado de Guanajuato. Y luego, si nos vamos a la diapositiva número 8, vemos otro dato también muy, muy interesante. Cuando le preguntan a la gente de Guanajuato, solo a la gente de Guanajuato, una muestra de 1,219 entrevistados de 18 años y mayores en vivienda cara a cara entre el 12 y 15 de octubre del 23, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error pequeño de más o menos 2.83, el 71% dice que aprueba el trabajo del presidente López Obrador y solo el 49% dice que aprueba el trabajo del gobernador Diego Sinue Rodríguez. Todos estos elementos en conjunto tienen importancia. ¿Por qué? Pues porque en la próxima contienda por la gubernatura, el peso del presidente López Obrador, claro que va a estar detrás de la candidata de Morena. Las tendencias electorales que causaron mucha inquietud fueron reiteradas por la consultora Mendoza Blanco y asociados en su ejercicio demoscópico sobre Guanajuato, publicado el jueves 25 de enero del 2024. Y mire en la diapositiva número 10. Esta es muy interesante porque es de las pocas que se hacen con una metodología consistente y que prácticamente prefigura un empate en el estado de Guanajuato, porque le atribuye a la coalición de Morena, PT, Partido Verde, un 49.4% y un 46.4% a la coalición PAN, PRI, PRD, lo cual significa que hay una diferencia de 3 puntos porcentuales en una encuesta que, como usted puede ver, tiene un margen de error de más o menos 3.8%. Es decir, un estado donde se presumiría que el PAN y sus aliados estarían sumamente fuertes, en esta encuesta de Mendoza Blanco y asociados nos dice no, hay virtualmente un empate en el estado de Guanajuato cuando se levantó esta muestra entre el 15 y el 18 de enero del 2024. Una muestra con 1,000 personas en unas entrevistas de cara a cara en vivienda, es decir, una encuesta que metodológicamente y cualitativamente de calidad, cualitativamente, pues tiene más valor que las que se hacen de manera telefónica o con llamadas enviadas de manera automática o con un robot. ¿Qué más nos ofrece esta encuesta? Bueno,
En la diapositiva número 12 vemos, por ejemplo, otro ejemplo de lo que pasa en Guanajuato. Perdón, nos regresamos primero vamos a la diapositiva 12. 12, Luis, por favor. Ahí vemos también que, aprovechando el viaje, Mendoza Blanco y Asociados le pregunta a la gente de Guanajuato, estamos hablando solo de Guanajuato, le preguntan: oiga, ¿y usted por quién va a votar en la elección de presidente de la República? Y vea usted los números. En Guanajuato, 60.8% dijo entre el 15 y el 18 de enero que votaría por Claudia Sheinbaum, y el 36.3% que lo haría por Xóchitl Gálvez Ruiz, lo cual también, sin duda, debe de haber despertado preocupación. Y mire, otro dato que también refleja la situación muy singular del estado de Guanajuato. Usted recordará que le decíamos que en la encuesta de ENCOL, López Obrador tenía 71% de aprobación, y Sinue, el gobernador de Guanajuato, tenía 49, 71 y 49. Bueno, pues cuando Mendoza Blanco y Asociados le preguntan a la gente de Guanajuato si aprueba o desaprueba el trabajo de López Obrador, ve usted el porcentaje de aprobación: 74%, muy parecido al de ENCOL. Y la calificación al gobernador Diego Sinue Rodríguez, igual, muy parecida a la de ENCOL, pero muy baja en relación con la aprobación del presidente en el estado de Guanajuato. Mientras vemos esto, hay dos consultoras que realizan encuestas telefónicas automatizadas y con robots, y que ofrecen un panorama favorable y cómodo para el PAN. Pero, como insistíamos en un principio, incluso usted tuvo la oportunidad de ver la entrevista que Alejandro Páez le hizo al director de las Heras de Motecnia, y él hacía una observación muy pertinente. Las encuestas que se hacen de manera telefónica, automatizadas o con robots, suelen no tener la misma consistencia y la misma precisión que puede tener una encuesta hecha cara a cara y en el domicilio de las personas. Pero nada más como un punto de referencia y una curiosidad del contraste que se da entre unas y otras encuestas. Hay una casa encuestadora que se nombra Rubrum, que publicó una encuesta el lunes 25 de marzo, en donde pone a la candidata del PAN, Livia Denise García, con 44.2%, y a Alma Alcaraz de Morena PT Partido Verde con 34.6%, es decir, una diferencia de 10 puntos porcentuales. Y el 26 de marzo, esto fue el martes 26 de marzo, fueron en días seguidos, lunes 25 y martes 26 de marzo, otra encuesta de Massive Caller que en la explicación dice: las encuestas fueron levantadas mediante la técnica de robot, en grabaciones enviadas a los hogares que son contestadas por el propio entrevistado, realizando las llamadas en forma aleatoria a fin de que sean representativas. Podría ser que en la primera intención se tenga la pretensión de que sean representativas, pero cuando vemos que tiene una tasa de rechazo del 95%, esto puede crear una distorsión, porque en esas llamadas adicionales que se tienen que hacer para completar la cuota de 1,000 entrevistas realizadas a través de robot, pues puede tener un sesgo que la encuestadora no puede controlar. Entonces, en esta encuesta, por ejemplo, el Massive Caller le da 12 puntos prácticamente de ventaja a la coalición del PAN sobre la coalición de Morena, 34 contra 46. Hasta ahí vamos, no hay muchas encuestas. Veía yo en el chat que alguna persona preguntaba cuando estaba Alejandro entrevistando al director de las Heras de Motecnia: oigan, ¿y cuándo van a hacer encuestas en los estados? No hay muchas encuestas en los estados, ¿eh? Por eso en algún momento tenemos que tomar como referencia algunas que son hechas de esta manera, con robots o de manera con llamadas automáticas, nada más para tener un pulso relativo de cómo se están moviendo las cosas en las entidades. Y algo que es importante que usted tenga presente y recuerde es que el PAN ya tiene 33 años gobernando Guanajuato, pero su llegada a la cultura de Guanajuato fue sumamente cuestionada en su momento. Y le voy a decir por qué. La llegada del PAN al poder en Guanajuato está documentada por el académico Miguel Rionda Ramírez, del Centro de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato. En un artículo publicado en la revista Frontera Norte del Colegio de la Frontera Norte, una institución muy acreditada, volumen 8, número 16, en su edición de julio-diciembre de 1996. Hay que recordar que el PAN llegó a gobernar Guanajuato en el 91, pero la forma como llegó fue una forma muy singular.
En las elecciones para gobernador de 1991, el panista Vicente Fox logró más de 417,000 votos contra 622,000 votos que le adjudicaron a Ramón Aguirre del PRI, con serias sospechas de fraude masivo, y los casi 100,000 votos que logró Porfirio Muñoz Ledo del PRD. El desaseo del proceso llamó la atención nacional e internacional en un momento en el que estaban desarrollándose las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, el que entró en vigor en 1994, usted lo recordará. Bueno, y como Carlos Salinas no quería que le hicieran ruido, porque ¿qué iba a decir, qué iban a decir en Canadá y en Estados Unidos? Que éramos unos incivilizados poco demócratas. Bueno, pues agrega el profesor investigador Luis Miguel Rionda Ramírez que la movilización ciudadana fue limitada. La apatía generalizada contrastó fuertemente con la respuesta pronta y radical del gobierno federal, que movilizó sus recursos tradicionales a fin de evitar un desgaste de la imagen democrática del país en los medios extranjeros. A los gobiernos neoliberales les importa más la opinión de los gringos o de los españoles o de los europeos que la opinión de los mexicanos. No crean que les importa mucho el afán o el reclamo de democrático de los mexicanos, no. En este caso igual. El candidato priista fue declarado ganador oficial de las elecciones, pero el mismo día en que recibió su constancia de mayoría, declaró que no se presentaría a tomar posesión de su cargo. Según las versiones más creíbles, dice este investigador, Ramón Aguirre fue presionado por el propio presidente de la República a renunciar a la posibilidad de presentarse a tomar posesión como nuevo gobernador de Guanajuato en 1991. El investigador Rionda Ramírez cuestiona el pretendido triunfo panista en 1991 en Guanajuato y lo describe así. Inciso A. El voto priista mostró una sensible recuperación a nivel nacional y es poco factible que en esa entidad la situación tendiese a lo contrario. Inciso B. En opinión de muchos periodistas locales, Porfirio Muñoz Ledo se apresuró a levantarle el brazo a Vicente Fox por simple conveniencia política partidista, pero careciendo aún de los primeros resultados de su propio centro de cómputo. Inciso C. Las actas de escrutinio, tanto del PAN como del PRI, nunca fueron exhibidas públicamente, aunque ambos partidos prometieron hacerlo. Estamos hablando de la elección de Guanajuato, cuando por primera vez le acreditaron la gubernatura al PAN. Y el inciso D advierte lo siguiente. Varios priistas entrevistados por este investigador no aceptan la versión del fraude masivo y solo reconocen que los operativos de compromiso del voto y acarreo de votantes fueron la clave para la amplitud de la victoria del priista Ramón Aguirre. Es decir, hicieron fraude, pero no más poquito, decían los priistas, ¿no? Sin embargo, la movilización panista llevó el caso de Guanajuato en 1991 más allá de la simple limpieza electoral y lo colocó entre los asuntos políticos que interferían con una prioridad nacional del gobierno de Carlos Salinas, como era la negociación para el Tratado de Libre Comercio. Y concluyo con esto que ahora comparto con ustedes. La solución salomónica que impulsó el gobierno federal consistió en los siguientes acuerdos y concesiones hacia el PAN, negociados políticamente, y a partir de entonces esas negociaciones se conocen como las concertaciones. ¿Qué acordaron? Bueno, lo que acordaron fue lo siguiente. 1. Renuncia del candidato priista ganador. 2. No se anularían las elecciones ni se convocaría a otras nuevas. 3. Vicente Fox, el candidato panista, quedaba fuera de la posibilidad de acceder a la gubernatura. 4. Nombramiento inmediato de un gobernador interino de entre las filas del PAN que fuese aceptable para el gobierno federal. Y la propuesta fanista fue Carlos Medina Plasencia, que entonces era presidente municipal de León, Guanajuato. Este gobernador sería acompañado por un secretario de gobierno de origen priista. La propuesta del gobierno federal fue Salvador Rocha Díaz, quien era entonces ministro de la Suprema Corte. Y punto 6. El acuerdo más reservado de todos fue el siguiente. El interinato duraría al menos los 3 años que le restaban a la administración de Carlos Salinas, que saldría en 1994, y no se convocaría elecciones extraordinarias antes de ese término. Esto lo explica el investigador Rionda Ramírez.
Medina Plasencia inició su gobierno en Guanajuato el 26 de septiembre de 1991. Las elecciones extraordinarias se realizaron el 28 de mayo de 1995. Las ganó Vicente Fox, quien en 1999 pidió licencia al cargo de gobernador de Guanajuato para contender por la presidencia de la República, que ganó en el año 2000. Y esa es la historia de cómo el PAN llegó al gobierno de Guanajuato en 1991, gobierno en el que ha permanecido hasta la fecha, pero no está claro que lo vaya a conservar el domingo 2 de junio del 2024. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos.